hermanos, si pudieran abrir sus Biblias en Lucas capítulo 2. Vamos a estar en Lucas capítulo 2 el día de hoy, pero antes, hermanos, quisiera reconocer, en esta hora tenemos un diploma para otra persona que terminó el discipulado. Ya entonces le vi llegar, así que ya estoy seguro de que está aquí. Así que, bueno, en realidad no es que el domingo pasado no estuvo, es que no estaba el diploma, ya ese fue el problema. Pero quisiera que pase acá Gonzalo. Gonzalo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, pasa por favor, hermano, acá. Tenemos un certificado de discipulado para él, ya terminó estas 3 selecciones del nivel fundamento. Entonces, con Gonzalo, bueno, es bonita la historia. Con Gonzalo, Gonzalo vive allá en la Florida. Entonces, con Gonzalo, cuando estábamos haciendo discipulado, yo le dije, ya mira, lleguemos como un punto medio. Entonces, como que yo me acerco y los dos nos acercamos y ahí nos encontramos. Entonces, justo Gonzalo se puso a trabajar cerca de Metro Bellas Artes. Entonces, yo iba todos los martes antes de la clase y nos juntábamos ahí a estudiar en un Starbucks. No íbamos a tomar café, no, hermano, pero íbamos a estudiar y hacíamos los discipulados hasta que pudimos terminar. Entonces, Gonzalo fue muy esforzado porque al principio no había eso. Él venía para acá a Maipú después del trabajo, después se iba de vuelta. Entonces, fue bastante esforzado. Él tenía mucho deseo de aprender y tiene mucho deseo de crecer. Él nos ayuda también con los boletines, ya también nos ha ayudado con imágenes, con muchas cosas, así que le estamos muy agradecidos. Esto dice certificado, que leo mal, hermano. Dice certificado de discipulado, dice se otorga el presente reconocimiento a Gonzalo Enrique Bahamón de Arenas por haber concluido satisfactoriamente el discipulado fundamentos. Y acá está el versículo, Mateo 28 y 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, Mateo 28 y 19. Así que Gonzalo, discipulado, estamos muy contentos. Un aplauso, hermanos, para Gonzalo, que terminó su discipulado. Así que muchas gracias, hermano. Gracias, hermanos, bendiciones, hermano. Ahora sí, hermanos, en Lucas capítulo 2. Y lo que vamos a ver hoy día, hermanos, es un mensaje acerca del nacimiento de Jesús. A ver, ¿cuántos podrían levantar la mano, hermanos, diciendo que han escuchado alguna vez una predicación sobre el nacimiento de Jesús? Ya, yo lo he hecho. A ver, levante la mano. Hay harto, hermano. Entonces parece que lo que vamos a ver hoy día no es nada nuevo. ¿Ya? Pero sinceramente, hermano, hay mucho que aprender de esta porción, de estos 7 versículos de acá, de la palabra de Dios. El nacimiento de Jesús, hermano, es algo casi mundialmente celebrado. Ya sabemos que se celebra, ¿cuándo, hermano? ¿Qué día? El 25 de diciembre. ¿Ya? No sabemos, en realidad no es ni la fecha exacta, hermano, del día de nacimiento de Jesús. Hay como 7 fechas que se le han dado al nacimiento de Jesús. Algunos dicen que es el 25 de diciembre, porque la iglesia, como por el siglo V, IV, por ahí, como que lo estableció así, porque por el 25 de marzo, si no me equivoco, fue que decían que María concibió. Entonces, justo 9 meses después, nació Jesús. Entonces, es más parte de la tradición celebrar el nacimiento de Jesús en ese entonces. Sabemos que la Biblia no nos manda directamente a celebrar el nacimiento de Jesús, pero tampoco nos los prohíbe. Sin embargo, hay muchas cosas que aprender dentro de este nacimiento de Jesús. Casi cada cosa que se hace, hermano, como o cada tradición que hay en la celebración de la Navidad, no es necesariamente algo bíblico, no es necesariamente algo judío, de tradición de la iglesia, fueron tradiciones de otras naciones y se incluyeron en la Navidad. Y muchas veces decimos, bueno, el significado de la Navidad es el nacimiento de Jesús. No, hijo, aquí está mi regalo de $1.000.000. Bueno, sé que no pasa, ya, pero son cosas que como cómicas que suceden. Pero en realidad hay algo muy importante en el nacimiento de Jesús, hermano. Es Dios viniendo a encarnarse acá para propiciar un Salvador al mundo. Es Dios enviando a su Hijo a morir. Literalmente, hermano. ¿Y sabe qué encontramos en eso? Que la Biblia, como decía, no nos manda a recordar el nacimiento de Jesús como tal, sino nos manda a recordar su muerte. Porque no es en el nacimiento de Jesús que nosotros tenemos salvación, es en su muerte, literalmente. Es en la muerte, en el sacrificio que Él tuvo, es donde Él pagó el precio por nuestros pecados. Sin embargo, en el nacimiento de Jesús vemos como el inicio. Y ¿sabe lo que he estado repitiendo semana tras semana acá? Si usted ha estado en todo el Evangelio, todas las predicaciones que he dado del Evangelio de Lucas, creo que ya han sido como 11, 12 por ahí.
¿Sabe lo interesante, hermano? Es que en casi todas he hablado del plan de Dios, porque hasta ahora estamos viendo el cumplimiento de profecías, estamos viendo el cumplimiento de cosas que Dios dijo que iban a suceder así. Y dentro de este pasaje en Lucas, también, hermano, vemos el cumplimiento de muchas cosas que dijo Dios anteriormente. Por ejemplo, hermano, quiero ver que hay tres cosas que quiero ver. En el nacimiento de Jesús, en este texto, en Lucas, quiero ver que Dios usó muchas cosas. Dios usó en realidad personas y situaciones, tanto políticas como nacionales, como personales, para llevar a cabo su plan. Y en realidad lo que vemos a través de toda esta historia es que Dios va a cumplir su plan, no importa lo que el hombre pueda hacer, no importa lo que Satanás pueda intentar distraer la mente de las personas o intentar disuadir el plan de Dios, no lo va a lograr, porque Dios ya tiene un plan establecido, un plan de redención, como dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, y no se va a acabar por 1, 2, 3 días de gente intentando ir en contra del plan de Dios. Hermano, en el nacimiento de Jesús nosotros vamos a ver varias cosas que Dios usó. Por ejemplo, vamos a partir leyendo en el versículo 1 al 3, y ¿saben lo interesante de este relato? Que es tan preciso, es tan sencillo, pero a la misma vez, hermano, es tan amplio, es tan detallado, que resulta muy creíble, que es un relato muy completo en cuanto al nacimiento de Jesús. Miren el versículo 1 al 3, bueno, ya está el punto número 1 ahí, como un spoiler del punto número 1, pero dice en el versículo 1, 2 y 3, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Entonces, hermanos, ¿saben lo interesante? Es que lo primero que vemos acá es Dios usando a un emperador pagano. No sé si ahora sí el punto número 1, no importa, pónganlo ahí nomás en la pantalla. ¿Saben lo interesante de este relato que hay acá? Es que se nos muestra a dos personajes, Augusto César y Cirenio, ¿ya? Y lo que vemos es que Dios está usando a un emperador pagano. Lo primero que hay acá es este personaje Augusto César. Ya era un hombre que no se llamaba Augusto César, se llamaba Octaviano, se le llamaba así. Y lo que sucede con él es que era parte de un triunvirato para ver quién iba a estar delante del trono. ¿Y a quién iba a tomar luego de Julio César? ¿Quién iba a tomar como el imperio y todo? Y lo tomó, bueno, en resumidas cuentas, Augusto César. Augusto era como el benévolo y César obviamente hablaba de su poderío. Entonces era como un título Augusto César, así dentro de como todo el tema. Y lo que pasó es que Augusto César fue un hombre muy orgulloso, pero también muy exitoso para el mundo, porque él, hermano, hizo como muchas cosas en las cuales levantó al imperio romano. ¿Sabe que él terminó diciendo al final de sus días la siguiente frase? Yo recibí el imperio de Roma, o yo recibí Roma, como un ladrillo de barro, pero al momento ya de mis últimos días, Roma es como un ladrillo de mármol. Entonces lo que él trataba de decir es que ahora es un imperio grande, es un imperio fuerte, conmigo se construyó, conmigo se hizo todo. Y tenía cosas para decirlo, había instaurado un buen sistema tributario a través de los censos, y también algo que él hizo muy importante fue que él estableció las carreteras. Y lo que vemos acá, hermanos, con él, es que es un hombre pagano. Es un hombre del cual no se nos habla de su salvación ni en este momento. Pero sabe que fue un hombre usado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios no está ligado o no está imposibilitado para cumplir su voluntad. Él puede usar incluso como naciones paganas o personas inconversas para cumplir ciertos planes. Por ejemplo, en la Biblia, en Números, aparece un personaje, el cual es Balaam, el cual profetiza cosas acerca de la tribu de Israel, y no se dice que era un creyente. Acá, por ejemplo, en Éxodo vemos a Faraón siendo endurecido por Dios para que él exaltase su gloria sobre los dioses egipcios, liberando las plagas, las cuales él mismo dio hacia ese lugar. Entonces, Dios ha usado a este tipo de gobernantes malévolos o personas no creyentes para también hacer sus planes. Y este hombre, sin saberlo, pensando que estaba enalteciendo su nombre, solamente logró que el nombre de Cristo fuese enaltecido.
porque sabe que lo que nosotros mencionamos acerca del Imperio Romano como su aporte a la propagación del Evangelio fue el uso de las carreteras, en que ellos pudieron hacer caminos para que los apóstoles pudieran salir, o en la dispersión que hubo en Hechos 8, en la iglesia en Jerusalén pudiese ser más fácil para Jerusalén o Judea como colonia del Imperio Romano salir a predicar el Evangelio. Entonces este hombre Augusto César fue muy usado por Dios. Y aquí lo vemos en algo interesante. Él fue quien hizo el primer censo, o que mandó a que el mundo fuese empadronado, como dice ahí. Es algo interesante que los censos se hacían por una o dos razones. Uno era para tener como una numerología militar, tener un ejército cuantificable o una razón de tus fuerzas que tenías en cuanto a número, o lo otro era establecer tributos, establecer impuestos. Entonces, bueno, como el pueblo de Israel no iba a luchar por el pueblo romano, o sea, no lo iban a hacer, y los romanos tampoco, obviamente era para instaurar como impuestos. Y lo que quería lograr Augusto César a través de esto, era como establecerse a él como un dios. Dice que él quería como hacerse un dios de tal manera que la gente le pagara a él impuestos. Entonces era como un hombre que hizo muchas cosas, fue exitoso a la luz del mundo, en realidad fue recordado, fue venerado por muchos romanos en ese entonces, pero ¿sabe qué? Más que eso, más que hablar de este hombre, es Dios quien está usando. Mire, vamos a buscar Proverbios 21:1, hermano, si puede buscarlo, porque sin duda él hizo hartas cosas, pero todas resultaron en algo mayor para el nombre de Cristo. Proverbios 21:1 dice lo siguiente, hermano, si no lo encuentra está acá en la pantalla, dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. De repente Augusto César estaba ahí haciendo cosas, haciendo el censo, estableciendo carreteras, estableciendo su nombre, y él dice, aquí está mi nombre, está haciendo todo, pero sabe que Dios estaba inclinando su corazón para propagar el Evangelio, porque nada se escapa de sus manos. Y si un hombre como Augusto César, en realidad que era inconverso, de una nación pagana, pudo ser usado por Dios, ¿cuánto más el pueblo de Dios puede ser usado por su mismo Dios, hermano? Por eso el nuevo pacto dice que Él será a nosotros por Dios y nosotros seremos a Él por pueblo, y Él será nuestro Dios, hermano. En el sentido de que nosotros podemos hacer mucho más por Él. ¿Sabe que al final de los días, hermano, nosotros podríamos haber quizás sido menos usados que Augusto César por Dios? Pero sabe que, hermano, Augusto César se encuentra en una condenación eterna, y usted irá al cielo con Dios y recibirá recompensa por lo que haga. Dios no estaba buscando tanto a personas así, que fueran exitosas como Augusto César. En realidad Él está buscando corazones humildes, y eso lo vemos después también con José y María. Pero ¿sabe lo que está pasando acá? Algo muy interesante, porque Augusto César dice que mandó a que el mundo fuese empadronado. Cuando el romano se refería como a su mundo, estaba hablando de todo el mundo conocido por ellos, todo el mundo conquistado por ellos. Sin embargo, dice en el versículo 2, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Ahora usted se preguntará, ¿quién es Cirenio? Yo tenía la misma pregunta, porque dije en realidad, ¿qué valor tiene este versículo acá? Por hermano, parece que no tiene ningún valor, parece que no tiene ningún sentido acá. Quizás Lucas de repente estaba escribiendo este evangelio y dijo, ya, para que cuando lean los hermanos se pregunten quién es Cirenio nomás, entonces voy a ponerlo ahí, voy a escribirlo ahí. No sabe, en realidad para mí, esas son las preguntas que yo me hago cuando estudio, hermano. O sea, ¿por qué de repente está este versículo acá? Porque parece no tiene ningún sentido. Pero sabe que, hermano, lo interesante es que Augusto César dio como una orden general hacia todas las personas. Pero ¿sabe cuál fue el primer gobernador que cumplió esto? Cirenio, el cual era de Siria. Porque nos está mostrando que a pesar de las cosas que el hombre inclinado por el corazón de Dios puede hacer mal, como Augusto César, Dios se encarga de enderezar el camino para que su plan se cumpla. Si no, pregúntele a Jonás. Entonces lo que sucede, hermano, es que acá vemos como esta cosa pasando que en realidad parece que no se está cumpliendo, no se va a hacer el censo para que José y María vayan a Belén, a que nazca Jesús, en todo, pero está pasando esto, y Cirenio, este gobernador de Siria ahí, está como llevando a cabo en esa región donde Siria estaba Judea, en esa región para que pudiesen ser empadronados. Y ahí se nos aclara en el versículo 3, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Porque el relato de Lucas es tan exacto que lleva a cabo cada una de las cosas que pudieron ser una crítica
o un argumento en contra del relato bíblico. Porque si imagina, hermano, dijera solamente Augusto César dio un edicto para ser empadronado. ¿Cuántos críticos en ese entonces hubieran dicho? Pero ese edicto nunca se cumplió en todos lados. ¿Qué sabemos si Jesús nació? ¿Qué sabemos si ese edicto de verdad fue así como está diciendo la Biblia? Esto no confirma eso, hermano. Esto no está confirmando lo que nos dice anteriormente. Nos habla de quién fue como el autor de la orden, pero nos habla ahora de quién fue el que llevó a cabo la orden en la región que a nosotros nos importa, que es donde nació Jesús. Entonces ahí paseó con Cirenio, quien era gobernador de Siria, y hizo que todos fueran empadronados cada uno a su ciudad. Entonces vemos estos hombres que a la verdad no son para nada hombres piadosos. Son hombres paganos en realidad, pero están siendo usados por Dios, porque no hay mano, no hay brazo que pueda torcer, que no se tuerza ante Dios. Un hombre no puede decir, "Ah, yo me resisto a Dios", que en realidad él diga, yo en realidad voy a estar haciendo como todo lo que me dé la gana, y si Dios quiere hacer algo, no le importa, hermano. Dios está llevando a cabo su plan con gente totalmente inconversa, porque así tenía que ser, hermano. No podía un fariseo o alguien, un líder judío decir, bueno, vamos a censarnos, que nadie lo pesca, hermano, no importa. ¿Quién quiere censarse para pagar impuestos? Nadie, hermano. Sin embargo, vemos acá cumpliendo vemos cumpliendo Dios su plan, usando a estos líderes paganos. ¿Saben interesante, hermano, que ahora vemos a Dios usando a dos personas humildes, a José y a María? Fíjese el versículo 4 y 5. Dice, y José subió, perdón, sí, 4 y 5. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. ¿Sabe lo que está pasando acá, hermano? Si podemos ver el siguiente punto que está ahí, el primero era Dios usando un emperador pagano, ahora es Dios usando un linaje correcto. Porque el linaje, hermano, de David era de donde vendría la familia del Salvador. Entonces sabe que acá vemos a estas dos personas, a José y a María, yendo a cumplir esta orden. Lo que no nos aclara el texto, hermano, es que si ellos sabían, por ejemplo, la profecía de Miqueas 5.2. No sé si podemos buscarlo, hermano, Miqueas 5.2. No se nos aclara si José y María lo conversaron durante el tema. Pero miren, vamos a buscar Miqueas capítulo 5, versículo 2. 5.2 dice, ¿lo encontró, hermano? Si no, está acá en la pantalla. Dice, pero tú, Belén Efrata, ese era el nombre del pueblito de Belén, dice, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Por ejemplo, hermano, del Salvador que vendría para el pueblo de Israel, se nos menciona a través de la Biblia que él iba a ser verdaderamente humano, un Salvador humano. Génesis 3.5 dice que vendrá de la simiente de la mujer, que no va a ser un ángel. Por ejemplo, en se nos menciona que viene de las familias de Judá. Y se nos menciona algo tan interesante que dice que Belén, esta ciudad, era pequeña para estar dentro de las familias de Judá. O sea que Dios buscó el lugar más humilde para que naciera Jesús. El lugar más humilde para que Él mismo fuese encarnado. Y también, por ejemplo, se nos muestra obviamente en una profecía en Génesis 12, que dice, 3, perdón, que se le dice a Abraham que de él serán benditas todas las naciones de la tierra, de que el Salvador vendría de Abraham. Y después se nos muestra que el Salvador vendría de la tribu de Judá, en Génesis 49:10. Luego se nos muestra que el Salvador sería de la familia de David, en 2 de Samuel 7:12 al 13. Y luego se nos muestra que sería hijo de una virgen, en Isaías 7:14. Y en este pasaje que estamos viendo acá se nos muestra que nacería en Belén, la ciudad de David. Y sabe que en este pequeño pasaje acabo de mencionar quizás 8 o 10 textos más o menos, y todos se cumplen en ese simple versículo, en Lucas 2, versículo 4, cuando dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, lo cual significa casa de pan, por cuanto era de la casa y familia de David. Un pequeño versículo, una pequeña aclaración de Lucas, nos aclara más o menos entre 10 a 20 citas del Antiguo Testamento. Estoy hablando de pasajes completos, no solamente de los que yo mencioné, es mucho, hermano, se nos está aclarando en una simple frase, en un simple párrafo para él. Porque la verdad, Dios está llevando a cabo su plan acá. Y también como Él puede usar gobernantes malvados, Él puede usar ahora
a personas humildes. ¿Sabe que, hermano, no es en nuestro interior decir esto? Que, bueno, yo hago todo mal durante la semana, pero Dios igual me va a usar el domingo. Quizás yo estoy haciendo todo mal en mi vida, quizás estoy siendo malo con las otras personas, pero ¿qué importa? Dios me va a usar igual. No, porque eso no nos toca a nosotros, hermano. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros debemos actuar como José y María, siendo padres piadosos, siendo personas entregadas a la palabra de Dios, siendo siervos de Dios, así como decía María, estoy entregada a tu palabra. Así debemos ser nosotros. Pero sabe que, hermano, también quiero que esto le dé tranquilidad a usted. Porque en el versículo 1, a pesar de que se nos muestran a gobernadores que eran paganos y todo, sabe que, hermano, Dios puede usar a los gobernadores malos que nosotros tenemos, ¿ya? Porque en realidad nosotros siempre, un gobernador o un presidente, en este caso nosotros, siempre es bueno antes de que llega como... antes de que llegue a ejercer, ¿ya? Porque ahí siempre se vuelve malo. Entonces la cosa, hermano, es que nosotros podemos ver que Dios igual puede usar a estos líderes que a nosotros parezcan malos o buenos, no importa nuestra apreciación, importa el plan de Dios, importa lo que Dios quiere hacer, no importan las actitudes de las personas, importa lo que Dios quiere hacer a través de ellas. Acá, hermanos, vemos que Dios escogió a este linaje. Tanto aquí se nos muestra en este versículo poderoso que José también era de la casa de David. Eso no se nos había mencionado, antes se nos había mencionado de María. Pero José tenía que ir y María también debía ir. ¿Sabe algo interesante? Que, bueno, aquí se menciona solo para aclarar que estaba desposada con María, pero no se habían conocido aún todavía. Y hay algo que está pasando muy grande a través de esto, hermano, que es el tema de José y María. Porque María, obviamente, concibió virgen, José vio una visión, María también, y lo que pasa es que la gente no vio esa visión. La gente tenía la palabra de María y la palabra de José. Y imagínese esta mujer María acá, esta señorita, acá esta jovencita, imagínese la gente, los rumores que hacía de ella. Tanto así que a Jesús le dijeron que era nacido hijo de fornicación, porque había el rumor de que un soldado romano se había ido y había como violado a María y ella había concebido. Entonces aquí lo que sucede es como que María y José llegan a la ciudad de Belén. Fueron usados humildemente por Dios. Pero fíjese que pasa en el versículo 6 y 7. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Ya debía nacer Jesús. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Sabe qué era el mesón? Era como un lugar como de 2 pisos, una casa grande de 2 pisos, en el cual el primer piso era para animales y el segundo piso era para personas, porque como era un lugar de viajeros, entonces como todos viajaban en animales, ellos podían dejar su animal abajo, haciendo cuidado y todo, y ellos podían subir arriba a las habitaciones. Pero ¿sabe lo interesante? Que se nos menciona tanto de José y María que eran de Belén, ¿no? Entonces, lo que la pregunta que yo quiero hacerle, hermano, ¿ellos eran nacidos únicos que no tenían familia en Belén? ¿Ellos no tenían algún conocido en Belén, algún familiar incluso cercano, lejano, un papá, una mamá, un abuelo, un primo, como que les pudiera recibir que tenían que buscar un lugar de viajeros? ¿Sabe lo que estamos viendo acá? Que tanto José como María estaban siendo despreciados por muchas personas. Porque los rumores que corrían sobre ellos eran muy fuertes. Una mujer ahí que había caído en fornicación y un hombre que había sido deshonrado pero que no hacía nada. Que ambos no estaban honrando sus votos matrimoniales a la luz de los hombres y que ninguno de los dos hacía nada y parecían vivir su vida muy contentos, diciendo que vendría el Salvador del mundo. Ellos llegan ahí a esta ciudad en Belén, que significa casa de pan, un buen lugar para que naciera el pan de vida. Y encontramos, hermanos, que estaban siendo, obviamente, menospreciados por sus familiares incluso. Porque, por ejemplo, el hijo pródigo, que fue y gastó todas sus posesiones del padre, diciéndole, quiero que te mueras, en realidad quiero que me den la herencia, y va y gasta todo, llega, y su padre le recibe con gracia. Sin embargo, no era lo que ocurría, porque el padre debía apedrearlo por hacer eso. El padre debía apedrearlo por deshonrar la familia, imagínense deshonrar el matrimonio. Era algo muy fuerte, hermano. Lo que estaba pasando acá es que vemos a María y José creyendo la palabra de Dios sin importar lo que dijera el mundo, sin importar lo que dijeran incluso sus familiares, sin importar lo que dijeran muchas personas. La verdad, a ellos no les importó. Ellos creían firmemente en la palabra de Dios y la obedecían.
Hermano, cuando usted está convencido de la palabra de Dios, usted la creerá e irá hasta donde la palabra de Dios le diga que vaya. Y no importa lo que pueda decir familia o incluso gente que no nos importa tanto. La verdad, hermano, mismo Jesucristo dijo que el que no aborrece a padre y madre antes que mí, no es digno de mí. Y cuando hablamos de eso, es que su amor, su principal amor, debe estar hacia Dios, hermano. Acá vemos algo muy poderoso. Vemos a un hombre honrando para él sus votos matrimoniales, no iba a dejar a María de lado, porque obviamente él sabía que ella no había fornicado, cumpliendo con su cometido, también ahí a María, pero siendo criticados por el mundo, por sus amigos, vecinos y familia, por su pueblo. Y en el versículo 6 y 7 vemos como el cumplimiento de esto, porque llega este día de su alumbramiento. Ya ella quizás está embarazada, ya está con la guatita más o menos ancha, ahí como en posición, y fue nomás allá a Belén, de Nazaret a Belén, habían como 3 días, hermanos, de camino. Entonces ellos llegaron y pasó el tema. No se nos dice cuántos días pasaron, porque dice aconteció que estaban allí, no se nos dice, eso no se nos aclara. Pero pasa este alumbramiento y nace Jesús y ocurre el milagro. Y dio a luz a su hijo primogénito y dice lo envolvió en pañales, ¿ya? Ese envolvió en pañales no son distintas palabras, en el griego es la misma palabra. Y eso, bueno, sé que no va a cambiar para nada su vida, pero es como para que vea como una traducción exacta de lo que estamos viendo, que es lo que dijo Lucas. Y dice, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces aquí vemos, hermano, Dios obrando. Quizás Dios llenó el mesón de gente para que Jesús naciera en un lugar más humilde a los ojos. El pesebre era como ese lugar, hermano, como donde se le ponían alimentos a los animales. Entonces llegaban los animales al primer piso y el pesebre era donde le ponían la comida. Posiblemente Jesús no nació en un establo, ya como eso es tradición, hermano, eso es como nuestra mente quiere verlo, pero posiblemente la tradición cercana a Jesús dice que nació como en una cueva lleno de animales, y ahí Jesús en un pesebre nació. Solo imagínese este cuadro, ahí María teniendo a su primogénito, ella sabe que es el Hijo de Dios, ella sabe que es Dios, ella sabe que este niño que está naciendo es su Salvador, y ella lo cuida y le pone sus pañales. Ella está diciendo, Él me va a dar lo que yo necesito, salvación. Pero ahora lo que Él necesita es este pequeño pañal. Ella está obedeciendo la palabra de Dios, porque este escenario era muy humilde. Todo fue humilde lo que pasó acá, para traer gloria al Hijo de Dios. ¿Sabe qué, hermano? Martín Lutero decía que él no entendía cómo, o él hacía entender que no importa lo que piense el hombre haciéndose Dios, en realidad, ¿quién quiere, siendo Dios, imaginándonos nosotros, descender a un lugar humilde, teniendo todo el poder del mundo, a nacer como cualquier hombre, como cualquier mortal en un sentido, naciendo como cualquier humano, viviendo una vida normal y muriendo por cada uno de nosotros? Es un amor, hermano, incomprensible. Es un amor el cual usted no puede decir, no tiene lógica para nada, porque es un amor totalmente desinteresado. Es un amor que se entrega, es un amor sacrificial, es un amor que está entregándose, que está en un sentido humillándose, hermano, viniendo a tomar la misma posición que usted. Dios estaba enviando a su Hijo a vivir, perdón, para morir por cada uno de ustedes. Este, más que nada, nacimiento, este dar a vida al Hijo de Dios, este dar a vida a Jesús, no nos está más que nada ejemplificando la muerte de Jesús, en la cual nosotros, obviamente, al mirar la cruz podemos tener salvación a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y aquí en este cuadro humilde que vemos, es que Dios usó a José y María, que Dios usó los corazones humildes de ellos. Un lugar humilde para nacer, personas humildes para nacer. Porque sabe que, hermano, Él iba a avergonzar a los sabios del mundo, como decía él. Él iba a avergonzar a los líderes que estaban manipulando a las masas. ¿Sabe qué, hermano? Cuando Jesús predica el Sermón del Monte, causa tanto asombro que la gente dice que Jesús, este hijo de carpintero, este hijo que parece de fornicación, este hijo que no sabemos de dónde viene, que le menospreciamos porque sus papás eran de Nazaret, que nació en Belén. Él habla como quien tiene autoridad. Y no está hablando como esos líderes
que no tienen esa autoridad. No está hablando como esos fariseos, como esos escribas, como esa gente que nos habla pero no practica lo que dice, como esa gente que pone muchas cargas sobre las personas. Él no, él predica con autoridad, él predica con poder, él predica con amor hacia las personas, él predica con dureza también. Pero ¿sabe lo que estamos viendo acá? El cumplimiento de la palabra de Dios, de que Dios dijo que iba a venir cuando el hombre cayó, cuando el hombre pecó, que iba a venir una simiente salvadora para el hombre. Y aquí se está cumpliendo. Este nacimiento, hermanos, de Jesucristo, ya vimos que tuvo muchas cosas en las cuales se intentó mermar y en las cuales se intentó como... que se intentó errar lo que Dios trataba de hacer, el plan de Dios. Obviamente Satanás moviendo ahí que no fuese cumplido este censo, luego Dios moviendo a Cirenio para cumplirlo, también ahí María siendo llevada por caminos, el mesón, todas las cosas que estaban pasando, pero sabe que hermano vemos gente siendo usada por un Dios grande, no vemos grandes personas siendo usadas por Dios, vemos gente siendo usada por un Dios grande, vemos Dios moviendo los corazones de las personas, vemos Dios moviendo los corazones de los reyes, de los que están en eminencia, pero vemos Dios también moviendo los corazones de personas simples, porque Dios no busca tanto nuestras habilidades, Dios no busca tanto lo que nosotros pudiésemos hacer por Él o cuánto nosotros pudiésemos enaltecer nuestro nombre. Dios busca corazones humildes, Dios busca corazones sencillos, corazones blandos que estén dispuestos a servirles. Ver el nacimiento de Jesús nos hace contemplar a este Dios que está llevando a cabo todo su plan y que lo llevará a cabo. Hasta ahora, hermanos, si nos situásemos en esta ocasión de la historia como el 4 antes de Cristo, Cristo no nació en el 00, hermano, nació como en el 4 antes de Cristo, nos situamos ahí, en realidad todavía no vemos el cumplimiento de su muerte, pero María y José sabían a lo que venía su hijo, y sabían porque estaban creyendo a la palabra de Dios. En este preciso texto, hermano, estos 7 versículos, hemos visto muchas cosas precisas que Lucas nos ha dado. Hemos visto muchas cosas detalladas que Lucas nos ha dado acerca de lo que Dios está cumpliendo a través de esto. Hermano, ¿sabe qué? Dios puede usar, así como a Augusto César o a Cirenio, en nuestro pecado, en nuestra paganidad, en nuestra idolatría. Dios nos puede usar igual. Pero sabe que, hermano, Dios no se complace en eso. Dios se complace y desea usar a gente como José y como María. Gente de un corazón humilde, gente de un corazón sencillo, un corazón blando, un corazón de carne. ¿Sabe que, hermano, cuando nosotros nos justificamos diciendo, bueno, Dios puede usar mi pecado, Dios me puede usar yo siendo malo incluso? ¿Sabe que, hermano, eso no es lo que busca Dios de usted? Eso es simple justificación a sus malas acciones, a su pecado, a sus deseos carnales. Pero ¿sabe que, hermano, lo que Dios quiere es usar a personas como José y María, que son sencillos, que son humildes, que creen a la palabra de Dios, que aman a Dios, que quieren ver su palabra cumplida, que están ahí para hacer cada cosa que necesaria para la salvación. ¿Sabe qué? Vemos acá, por ejemplo, mencionaba este cuadro de María envolviendo a Jesús en pañales, acostándolo en un pesebre. ¿Sabe que María podría haber dicho, perdón, no decido, eso no existe, pero María pudo haber dicho, ahí sí, como al momento de nacer su hijo, bueno, él es el Hijo de Dios, él tiene todo el poder, yo creo que si lo dejo, él va a sobrevivir solo. Pero ¿sabe qué hace María? Ella toma de los pañales, que era como una túnica completa, y le pone ahí a Jesús y lo pone en el pesebre. Solo imagínese ese cuadro. De ahí esa madre poniendo al Hijo de Dios en un pequeño pesebre humilde, donde pudo haber nacido, hermano, en grandes palacios, y que nosotros al verlo hubiéramos dicho, ah, sí, es el Rey de Reyes. Pero Él nos viene a mostrar una de las más grandes cualidades, en la humillación, en la humildad, en la cual a través de su humillación nosotros podemos tener lugar y parte con Él en su presencia. Hermanos, ¿cuánto usted está dispuesto a entregar? Como le decía, José y María son personas totalmente entregadas. María dijo, aquí la sierva del Señor, hágase conmigo como tú quieras. ¿Sabe qué, hermano? Aquí vemos esas palabras de María ahora llevándose a la práctica. María no solo dijo algo lindo, sino que María hizo lo que dijo. Cuando ella lo dijo, el ángel no le preguntó a ella, bueno, María, ¿quieres tú tener al Hijo de Dios en tu vientre? Ella le dijo, concebido por el Espíritu Santo, ya se lo encontró. Pero su actitud fue diferente. Su actitud fue humilde. Hermano, ¿sabe que nosotros vamos a ser usados grandemente por Dios cuando seamos usados como José y María? Cuando seamos de una actitud humilde,
una actitud amante a la palabra de Dios, una actitud obediente a su palabra y a lo que Dios quiere para nosotros. Hermano, ¿cuántos de nosotros quisiésemos haber sido usados quizás como José, los varones, o como María, las damas? Hermano, algo que no se va a volver a repetir. Pero sabe que, hermano, usted puede propagar la idea, usted puede propagar el evangelio de ese hijo que vino a nacer para morir por los pecados, tanto de usted como míos, como de su vecino, como de su hermano, como de su papá, como de todas las personas que usted puede imaginarse. Hermano, este nacimiento no es más que nada el anunciamiento de una muerte, pero la cual iba a ser una muerte para que todos quienes creyeran en él no muriesen espiritualmente, hermano. Vamos a orar, hermano. Padre amado, quiero darte las gracias en esta hora, porque en realidad tú, Señor, nos muestras a través de este nacimiento, el nacimiento de tu Hijo, Señor, el nacimiento de Jesús nuestro Salvador, que tú habrías de venir cumpliendo cada una de las profecías que vimos anteriormente. Señor, queremos ver que tú puedes usar gobernadores paganos, Señor. Tú puedes usar un montón de personas, pero tú quieres usar personas de corazones humildes. Tú quieres usar personas conforme a tu palabra, que cumplan tu palabra, Señor. Tú quieres usar personas humildes porque tú viniste a nacer en un lugar humilde. Señor, te pido para que nosotros podamos imitar este ejemplo de José y María, creyendo completamente tu palabra, de que no importar lo que la gente pudiese decir, de los contratiempos que tuvieron, de las cosas que Satanás hacía en contra, donde también otras cosas donde tú les probabas, no importó, ellos seguían creyendo a tu palabra. Señor, ayúdanos a ver la humildad que hay en esto, la humildad que hay en tu nacimiento, que tú nos mandas a imitar tus pisadas, en el cual tú nos mandas a ser más como tú. Señor, te pido que nosotros podamos ser así, más como tú, de tener este corazón humilde, de tener al verte, Señor, como nuestro Salvador, pero ahora al verte como nuestro ejemplo de vida. Señor, te pido que nosotros podamos imitar esta humildad, de que nosotros podamos imitar esta vida humilde que tú tuviste, que nosotros podamos imitar este lugar de nacimiento donde no importó lo que hubiera, sino la fe que había en que tú cumplirías cada una de tus promesas. Este relato de Lucas es tan detallado, Señor, que vemos cada una de tus profecías cumplidas en ese pequeño versículo, en este pequeño relato, en este pequeño párrafo, Señor, porque tú cumples tus palabras. Tú te gozas, Señor, en mostrar, en enaltecerte, Señor. Estos emperadores, estos gobernadores que pensaron, Señor, que estaban haciendo algo grande para ellos, no estaban haciendo algo grande para ellos, solamente estaban haciendo algo grande para ti, Señor, porque toda la historia en realidad habla de ti. Toda la historia, Señor, se refiere a una persona, a un niño que nacería y moriría por nosotros, Señor, por cada uno de quienes pusieran su fe en Él. Yo no sé cuántos de nosotros estamos pensando en vivir una vida entregada completamente a ti, porque así como tú te entregaste por nosotros humildemente, venir a nacer, a humillarte, a vivir una vida como cada uno de nosotros y a morir por cada uno de nosotros, Señor, así que nosotros estemos dispuestos a vivir una vida para ti, a vivir una vida dispuesta incluso a morir por ti, Señor. Señor, que cada uno de nosotros tenga esa decisión en su corazón hoy día. Toca nuestros corazones, Señor, en el regreso a nuestros hogares, cuando leamos la palabra, cuando te oremos, cuando, Señor, nosotros dirijamos una palabra hacia ti. Señor, de que nosotros simplemente te veamos, que nosotros simplemente pensemos en ti y temamos tu nombre, nos ocupemos en nuestra salvación y nos humillemos ante ti. Señor, quiero pedirte por cada uno de los hermanos que está acá, para que tú, Señor, toques nuestros corazones, para que tú nos guíes y podamos aplicar cada una de las palabras de este mensaje. Que podamos no solamente centrarnos, Señor, en aplicarlo, sino también en contemplar y mirar esa cruz, Señor. Porque este niño que vendría moriría en esa cruz, y ayúdanos a nosotros a contemplar eso, a mirarlo, Señor, porque es ahí donde ese mirar se convierte en salvación hasta los confines de la tierra, como dice Isaías 45. Señor, te pido que esta palabra que acabamos de ver podamos, Señor, aplicarla a nuestra vida y contemplar cada día lo grande que tú eres y ese amor incomprensible que tuviste por cada uno de nosotros. Te agradezco, Señor, por este tiempo en tu nombre. Amén.